Entramos ahora en este tiempo de diálogo, de debate de los asuntos que vamos a tratar de la actualidad bajo el prisma de la opinión de nuestros picoteros, de quienes nos acompañan en esta jornada de lunes. Hoy están con nosotros Rosaluz Fernández. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Bien? Entrando en la Navidad a grandes pasos, porque es lo que no tenemos ya alrededor, los turrones, las luces, porque estamos ya, a tope. No, es que ya te vas moviendo por cualquier municipio de la comarca y tienen ya puestas las luces esperando para encender el encendido, ¿eh? Sí, o sea, con una antelación pasmosa. Luis Manuel Tobaja, ¿cómo está? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Para antelación la del Mundial. Bueno, también, es cierto. Esto sí que descoloca al final. Un Mundial ahora mismo, en noviembre y diciembre. Acabaremos en Bermuda, en la Plaza España celebrando. Pero no pega, ¿verdad? Como que no pega. El Mundial es veranito, es tal, es la siesta, tal. Las vacaciones aprovecha para ver algunos partidos, pero ahora ¿quién va a ver partidos? En plan australiano. Bueno, vamos a comenzar hablando de la jornada de huelga del transporte convocada por la Plataforma en Defensa del Transporte, que ha sido secundada también hoy en Mérida, era uno de los epicentros regionales. En la entrada del polígono industrial El Prado, en una estación de servicio, hay que decir que la incidencia ha sido poca, una decena de camiones, como vemos en las imágenes, la que ha secundado este paro. Bien es cierto que una otra parte ha marchado a Madrid para sumarse a esa marcha de protesta nacional por las calles de la capital del reino. Pero en cualquier caso hemos de decir que de momento no tenemos conocimiento de que hayan surgido problemas de abastecimiento en los supermercados o en otras áreas comerciales debido precisamente a este paro. Y es que al mismo nos han sumado las grandes plataformas que representan al transporte. Yo decía antes en la editorial que quizás antes de mi mayor respeto, por supuesto, para quien se pone en huelga, porque quien se pone en huelga es porque hoy no lleva dinero a casa. Eso hay que tenerlo en cuenta. Son autónomos, profesionales independientes, que si no trabajan no cobran. Y mi mayor y máximo respeto a ellos. Pero creo que a lo mejor las huelgas surgen efecto cuando van unidos. Si no hay unión con el resto de tus compañeros del sector, va a ser difícil que una convocatoria de este tipo llegue a alcanzarse el éxito. Y tienen razón, porque cierto es que el transporte sigue trabajando a pérdidas, pero el problema de todo esto yo creo que radica más en un problema de tamaño empresarial que de otra cosa. Es decir, si se trabaja a pérdidas, porque hay gente que trabaja a pérdidas. ¿Quién se puede permitir trabajar a pérdidas? Las grandes empresas, las que tienen una estructura mayor y tienen unos costes de producción mucho menor que un pequeño autónomo que tiene que pagar su letra de camión, su gasoil, el precio al que está, etcétera, ¿no? Por eso decía yo también en la editorial que a lo mejor debía haberse alcanzado ese consenso antes, una mesa de trabajo, antes de aventurarse a una huelga de esta, que en principio, al menos en esta primera jornada, ha tenido una menor incidencia que la de la pasada mes de marzo, el pasado mes de marzo. Rosa. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. A ver, las grandes empresas de transporte siempre pueden trabajar a un coste inferior, pueden tener unos precios inferiores que los pequeños autónomos. Yo ya lo he comentado en otras ocasiones, también se da la paradoja de que precisamente es en este tipo de empleos donde se dan los falsos autónomos, personas que están trabajando como autónomos para una empresa de transportes que realmente poniendo su camión, poniendo todo, pero que luego realmente no son autónomos de verdad, porque únicamente trabajan para esa empresa logística y entonces lo que hacen es que les obligan a rebajar los precios y esa persona está sufriendo pérdida. La verdad es que poco se puede hacer, o sea, no es una cosa que se pueda decir, pues se puede denunciar para darle solución. Realmente esa persona está trabajando por debajo de coste y, sin embargo, la empresa importante para la que está trabajando no tiene esa pérdida porque está jugando con sus beneficios se basan en las pérdidas del pequeño. O sea, y luego las grandes empresas siempre pueden rebajar los precios porque sus costes pueden repercutir en otros tipos de gastos o incluso gestionarlo de otra manera. A un tipo de trabajo
le pone un precio más bajo y sin embargo en otros puede poner unos precios más altos. Entonces tiene otra forma de jugar y de recuperar un poco el dinero. Entonces yo estoy de acuerdo que no se puede estar trabajando a pérdida, sobre todo en el sector de transporte, pero también hay que tener en cuenta de que como están ahora mismo ellos tan divididos, tienen poco recorrido en las reclamaciones que están haciendo. Y es penoso porque es cierto que la persona que está de huelga, los días que esté de huelga, los está perdiendo económicamente, y a ellos no solamente les repercute en ese sentido, sino que incluso pueden perder cliente o clientela por el simple hecho de estar haciendo huelga, porque si tú no me lo traes, pues ya me busco yo a otro que me lo traiga. O sea que el riesgo para ellos es aún mayor, y la cuota de autónomo que van a tener que pagar va a ser la que le corresponde al mes, independientemente de los días que esté de huelga. Y las letras del la camión. letra del camión. Un camión de esto cuesta una pasta, ¿eh? Sin contar los gastos de casa. Efectivamente. Luisma. Pues estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, con vosotros. Aquí es un problema que además no es exclusivo de este sector. Se ocurre, por ejemplo, también pues, con la agricultura, con la ganadería y algún que otro sector que al final repercute en los usuarios, que tenemos que pagar de más por esa falta de eficiencia que existe en el sistema, y que nos lleva a, creo yo, dos reflexiones interesantes sobre cómo funcionamos en España. Una es que paradójicamente sigue existiendo miles de pequeñas empresas con una o dos personas en nómina, muy poquita cosa, o menos incluso, que somos una excepción en ese sentido en Europa. En Europa, por ejemplo, las empresas de agricultura pues son grandes cooperativas, hay 2 o 3 grandes cooperativas en el país, son las que gestionan todo. Aquí en España, solamente en Extremadura, yo no sé cuántas habrá, pero habrá cientos, y además es imposible que se pongan de acuerdo en una cooperativa para que funcione más de 5 años consecutivos. Acaban siempre peleados por un motivo o por otro, ¿no? Entonces, esa es una ineficiencia del sistema cuando el mundo va en sentido contrario, a empresas cada vez mayores que pueden rentabilizar los costes que realizan de una manera o de otra, que ahorran también, por ejemplo, en impuestos, a la hora de, no es lo mismo tener a 10 pequeñas empresas que una sola que hace sus cotizaciones en conjunto y que hace que el sistema sea más eficiente. Y ahí, pues bueno, ahí hay una ineficiencia. Y la segunda reflexión es en tema de la ley, ¿no? Los transportistas dicen que muy bien porque se sacó una ley en la huelga de marzo, creo recordar, la anterior, sí, y que la ley no se cumple. Yo creo que por ahí también va la reflexión de qué tipo de leyes hacemos. Podemos sacar una ley que diga que en cielo es verde, pero si en cielo es azul, en cielo es azul. Entonces las leyes tienen que ser compatibles con la realidad. Las leyes tienen que decir cosas que sean realmente factibles. Entonces, si tú dices en una ley que no se puede ir a pérdida, tú tienes que asegurar que eso tiene que cumplirse, porque si no la ley es papel mojado. Sí, pero eso también hay que tener en cuenta de que hay mucha normativa que te respalda y te otorga una serie de derechos. Y que tú lo que tienes es que poder ejercitar esos derechos. Ejercitar esos derechos supone denunciar. Y muchas veces la denuncia es la que te puede traer una serie de consecuencias, que por eso no se denuncia en muchas ocasiones. Porque yo no te voy a denunciar a ti si te tengo que llevar al porte, porque mañana a lo mejor me dice no, porque como me pusiste una denuncia, tú ya no eres non grato y aquí no te dejamos cargar. Entonces, eso es también jugar un poco con ese tipo de cosas. Y yo siempre me quejo de que estas cosas es muy difícil el seguimiento siempre y cuando no haya denuncia. Es lo mismo que en el ámbito laboral, cuando tienes trabajadores que están cobrando por debajo de salario. Si no lo denuncian ellos, no puede ir nadie a demostrarlo, porque luego siempre está la triquiñuela esa de buscar la fórmula de que legalmente y en el papel esté todo correcto, pero luego por detrás no lo está. Entonces, si no se hace esa denuncia, es muy difícil. Entonces, nos metemos en esa pescadilla que se muerde de la cola y de la que no podemos salir. Claro, pero igual que eso, que
en la falta de denuncia en algunos trabajos, el problema es que si denuncias, pues te puedes quedar en la calle, puedes perder un cliente, y al final, pues el que valora dice, prefiero estar mal a estar fuera, ¿no? Sí, por eso siguen trabajando a pérdida. Es algo, pero que es algo con lo que hay que contar. Al final, ¿cuál es el problema? Que estamos jugando con la necesidad de la gente, pero a todos los niveles, ¿no? El que denuncia porque, bueno, a lo mejor se lo puede permitir, el que no denuncia dice, es que me van a echar y van a poner a otro que lo va a hacer por menos incluso de lo que lo estoy haciendo yo, con lo que al final soy yo el único perjudicado. Ahí hay que buscar, hay que habilitar otros medios, creo yo, que no pasen necesariamente por la denuncia, que pase quizás por la inspección, es que, claro, desde que haya una inspección continua, que no se hace, ¿no? No, pero es que hay veces que eso, ni siquiera eso es suficiente, porque si tú tienes los papeles, y yo te digo, tú me firmas a mí que yo te he pagado 1.000 euros por la carga, pero te voy a dar 900, pero te has firmado que son 1.000 y yo te hago a ti un recibo como que son 1.000 y te digo, ahora te vas al banco y me das 100 en mano, me los das. Entonces, yo a nivel documental, ¿qué es lo que me van a pedir los inspectores? Lo tengo todo correcto. No me pueden hacer una inspección ni poner una multa porque no haya nada correcto. O sea, yo tengo que tener unas pruebas para poder llevar ahí un inspector que saque algo, ¿no? Si no, no puede sacarlo. Y es que no lo saca, así. Hay algunas que porque ya han ido retorciendo tanto el tornillo que ya está apretando, o sea, ya no... Hay algunos casos como ese, que es verdad que no tienen control, hay otros que sí que lo tienen un poquito más, ¿no? Por ejemplo, lo que dicen aquí. Es decir, si tú vas y estás obligando al camionero a hacer la descarga, que es una de las cosas que ellos no piden, eso es fácil de ver, ¿no? Sí. Y luego hay otra parte que esto no se va a resolver de hoy para mañana, y ojalá resolvamos alguna vez, y es cuestión de cultura democrática, de que todos nos demos cuenta que todo ese tipo de cosas se lo ahorra uno, pero al final lo pagamos todos, ¿no? Sí, exactamente. Y lo pagamos todos no solamente porque nos aumenten los impuestos, que también, sino porque además estamos haciendo que el país sea ineficiente. Como el país es ineficiente, todo funciona mal. Seguramente si tuviésemos un país que todo funcionase mucho más normalmente de lo que debiera, pues el dinero se invertiría en lo que se tiene que invertir, con lo que todo el mundo nos ahorraríamos parte de nuestros impuestos, habría mejores servicios para lo que... Pero eso tenemos que cambiar la mentalidad ya de todos los españoles, ¿no? Darnos cuenta de que estamos haciendo todos que esto funcione peor de lo que debería. Y al final todos sufrimos las consecuencias. Sí. Así es, efectivamente. Bueno, la semana pasada les hablábamos de un triste suceso que se llevó una vida por delante, la de una persona, una mujer de 76 años en la calle Publio Caricio, en la barriada de la Argentina, por un accidente en la que explotó un brasero de gas. La familia mostraba su indignación porque el cadáver de la señora estuvo varias horas en la calle, ciertamente custodiado por coches de la policía para evitar la mirada de curiosos en una calle de, por cierto, bastante tránsito, pero aún así tardó varias horas el médico forense. Y hoy creo que Rosa ha investigado un poquito más sobre cuál es la situación, porque a nosotros nos extrañaba, o nos extraña, mejor dicho, que un médico forense tarde tanto en una ciudad como Mérida, capital de Extremadura y de las grandes ciudades de la región, que no tengan los servicios necesarios para asistir a un accidente de este calado, ¿no? Y que se tarde tantas horas. No es la primera vez que un cadáver en la ciudad de Mérida pues ha estado varias horas en la calle tapado hasta que llega el médico forense y es el encargado de realizar el levantamiento del cadáver. Hablábamos de que existiera un protocolo, de que se dotase de una mejor estructura la plantilla de médicos forenses para que no ocurriese esto, porque yo creo que esto antes no ocurría.
Rosa, ¿cuál es la estructura, cómo ha cambiado la ley desde hace 20 años hasta ahora? Es que lo que yo estuve intentando comentar el otro día, que era de lo que a mí me sonaba, de cosas que había comentado, entonces quería un poco, indagaba un poco cómo estaba el tema, porque me llama muchísimo la atención precisamente por eso. Lo primero, que el levantamiento del cadáver lo haga un forense, cuando aquí se ha sabido siempre que los cadáveres, el levantamiento de un cadáver lo hacía un juez. Se ha modificado la normativa. Y luego, inicialmente, es que los forenses estaban asignados a las cabezas de comarca. Entonces, ellos actuaban en la cabeza de comarca y asistían a los municipios de esa cabeza de comarca. Las autopsias se llevaban a cabo en el municipio de la cabeza de comarca, que tenía una sala de necropsia, y en esa sala de necropsias es donde se llevaba a cabo la autopsia en los casos en que era necesario hacerla. Esa práctica empezó a dejar de hacerse. De hecho, aquí en Mérida, cuando ya no se podían hacer autopsias en el cementerio, se empezaron a hacer en el tanatorio, puesto que no había otras instalaciones, era la instalación más próxima para poder realizarla. Pero la normativa ha ido cambiando. Inicialmente era lo que comentaba, que era cabeza de comarca. En 2003 es cuando aparece la figura del Instituto Anatómico Forense aquí en Extremadura, tanto en la provincia de Cáceres como en la provincia de Badajoz. ¿Y se crean esos dos centros, ¿no? Se crean esas dos figuras, más que centros, figuras. Estaban más bien destinadas a lo que es la parte organizativa, ¿no? Pero luego realmente no tenían instalaciones para poder realizar las autopsias, por eso se seguían practicando las autopsias en los cementerios en los que había necropsia, o bien, como lo pasaba aquí en Mérida, en el tanatorio, que tenía una sala en la que se practicaban esas autopsias para no tener que desplazarse con el cadáver. En 2003 se crea esa figura, pero en 2011... que es lo que yo comentaba con Paco, que es cuando se centraliza todo, porque ya desaparece el Instituto Anatómico Forense y aparece el Instituto de Medicina Legal de Cáceres y de Badajoz. ¿De cuándo se crean ya las instalaciones como tal? Exactamente. En ese momento se crean las instalaciones, tanto para que se pudieran realizar las autopsias, tanto en uno como en otro, en igualdad de condiciones. A nivel provincial. A nivel provincial. De manera que cuando se levanta un cadáver que se le presupone que ha muerto en circunstancias que requieren una autopsia, lo trasladan a Badajoz o a Cáceres en función de la provincia. Allí se realiza la autopsia y una vez finalizada la autopsia otra vez se le devuelve a la familia del municipio que corresponda para que se proceda a la sepultura. Además, la figura de los forenses ya no solamente se limita a lo que es la investigación forense de un fallecimiento en extrañas circunstancias, sino que tiene también una parte clínica que va también dirigida sobre todo a temas de violencias de género o de cualquier otro tipo en el que se tiene pues, que asistir a una persona para identificar las lesiones que, si bien ya están claras por el médico de cabecera o el especialista que ha seguido a esa persona que tiene las lesiones, ellos tienen que hacer una certificación sobre el alcance de esas lesiones, pero a efectos, es un informe forense, a efectos legales, pues judiciales, no para otra cosa, en el caso de que se haya abierto alguna causa judicial en el que se traten las lesiones, una denuncia por lesiones a otra persona del tipo que sea, o de violencia de género o de cualquier tipo de violencia en el que se creen unas lesiones o un accidente en extrañas circunstancias que también se tengan que investigar y determinar esas lesiones. Ya no estaría dentro de la parte de la autopsia, de los enfermos que no se quejan, sino de los que sí se quejan, que sería la atención forense a vivos, por así decirlo claramente. Claro, el tema de todo esto es que la familia, pues, como en este caso y en otros anteriores, pues tiene que aguantar durante varias horas la espera hasta que llegue el médico forense con su familiar, su ser querido, allí tumbado en la calle. Sí. Esto demuestra, pues eso, una poca sensibilidad, lo que hablábamos el otro día. Pero es que se da la circunstancia que casualmente al día siguiente pasamos por allí y el sillón donde esta señora... Estaba todavía. Sí, donde se había quemado, en teoría, y el mobiliario y tal, estaba fuera, en el patio.
de fuera, a la vista de todo el mundo. A ver, también es que eso ya no es médico forense. No, eso ya es falta de sensibilidad. Eso es, efectivamente. O sea, que imaginaos la estampa de, claro, son familiares, tienen que ir a la casa y tal, y encontrarse fuera, a la vista de todos, esos enseres. Es tremendo, no me lo quiero ni imaginar, sinceramente. Y de hecho, los institutos estos no pertenecen a la Junta de Extremadura. Son de la Administración de Justicia. Son de la Administración de Justicia, y como lo que comentaba, que he querido hacer un poco de indagación porque a mí me resultaba tan llamativo como le puede resultar a cualquier persona. Existen convenios entre la Administración de Justicia y de la Junta de Extremadura, del SES en concreto, para que los médicos forenses tengan acceso a la información médica del fallecido o de la persona que ha sufrido unas lesiones, para ver los informes médicos, el seguimiento médico de cada persona y determinar pues, si, por ejemplo, una persona se ha suicidado o por el tratamiento médico que lleva o los intentos de suicidio que haya podido tener previo, o si ha podido ser un asesinato, ¿no? Por decirlo claramente. Esa parte, que además es un convenio que se ha hecho recientemente en el mes de septiembre. Y además comentar que existe una bolsa de forenses, de 7 forenses, constituida por 7 personas, para la provincia para Extremadura, que están ahí. Es una bolsa de empleo que está constituida y que en el caso que estábamos viendo, que es lo que yo comentaba, que si se ve que es necesario amplia plantilla, es evidente que es posible, porque tiene una bolsa de empleo que está constituida también precisamente desde el mes de septiembre de este año. Pero primero, en un tema tan delicado como este, que se haya pasado de un extremo en el que parece ser que la cosa funcionaba y todo el mundo era atendido con presteza, que es lo más importante aquí, al extremo completamente contrario. Comentábamos al principio, y si te toca en Herrera del Duque, o si te toca... Es horroroso. Son consecuencias de la modificación que hubo, la modificación de planta judicial, que es la que hizo una reestructuración de todos los servicios judiciales, y entre ellos se encuentra precisamente los institutos de medicina forense. Claro, y ahí hay que atender también a las peculiaridades de cada región. Es decir, una región tan extensa como Extremadura, si solamente tiene un instituto legal en las 2 capitales de provincia, está dejando de atender a un tercio casi de la población extremeña. No, porque tienen una sede oficial, por así decirlo, la central. La central está en Badajoz y en Cáceres, y luego hay una adicional en Mérida y otra en Plasencia. Son las 2 que hay adicionales, o sea, una sede tanto en Mérida. Pero aún así el médico forense de guardia como tal no estaba. Yo creo que el problema más que nada es de cuestiones de personal, yo solamente se me falta de personal. Cosas. Yo creo que o falta de personal o falta de organización del personal que hay. Entonces, no sé exactamente, pero vamos, que no hay otra, ¿no? Porque si tienes 2, ya buscarán la forma de turnarse, ¿no? Si solo tienes uno, pues uno no se turna con nadie, es evidente. Esperemos que esto sirva para que otras familias que tengan la mala fortuna de sufrir una pérdida, pues de aquí en adelante pues vean que el sistema mejore, ¿no? Sí, hombre, yo creo que es que conociendo un poco más, yo precisamente la curiosidad mía era saber cómo iba la cosa, porque te choca, ¿no? O sea, lo primero que están esperando al forense. No era el juez el que levantaba el cadáver, ¿no? Antiguamente sí. Antiguamente sí, ahora ya no. Sí, ya no. Y claro, dice, pero ¿qué ha pasado aquí para que esto no esté como estaba antes? Y ya te pica la curiosidad. Pasamos a otro tema, porque el cambio que se está realizando en el delito de sedición está provocando, pues evidentemente reacciones políticas a ambos lados, ¿no? Por una parte, el gobierno cambia o va a cambiar este delito
de sedición. Hay incluso varones del Partido Socialista como Emiliano García Paje, como Lambán en Aragón, etcétera, que se han mostrado abiertamente en contra de que se cambie este delito. Otros, como el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que sí lo apoya porque dice que de lo que se trata es de evitar que se reproduzcan hechos como los de 2017 con la declaración de independencia, la DUI, o lo que ocurrió, los altercados que hubo por la independencia de Cataluña. En cualquier caso, el Partido Popular parece que ha visto en esta ocasión, en la derogación de este delito de sedición, un filón para desgastar al PSOE en Extremadura, así como en otras regiones que gobierna. Concretamente, el coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, ha llamado a los varones del PSOE a que organicen un comité federal para tratar en ese comité federal del partido, en el seno de ese partido, de esta organización, este hecho del delito de sedición. Luisma. Pues me parece gravísimo, lo más grave que recuerdo en mi vida a nivel democrático y político, el hecho de que nos encontremos en una situación tan lamentable como esta, y además que me llama la atención y me apena porque tiene un montón de derivadas, que no sé si nos dará tiempo a tratar o no, que nos llevan a la concepción propia de que es una democracia, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, no sé ni siquiera por dónde empezar. Por un lado, si los varones socialistas no están de acuerdo con esto y consideran que realmente es algo que no es correcto, es tan fácil como decir: mis diputados no van a votar a favor de esta ley. Se acabó el problema. Entonces, a mí la impresión que me da es que al final aquí cada cual hace su pequeño teatrillo para salvar los muebles. ¿Por qué dicen eso los varones ahora? Pues porque están cerca de las elecciones y no quieren perder votos. Pero no es cuestión de que yo diga que no estoy de acuerdo, es cuestión de hacerlo conveniente para que el país, la nación, no se vea perjudicada por una decisión que en este caso es casi unilateral por parte del presidente y de los grupos que le apoyan, ¿no? Entonces, si tú crees realmente que esto no es correcto, que no va a mejorar el país, que no va a mejorar la situación en la que nos encontramos con los nacionalistas, pues, oye, vota en contra, que para eso tienes a tus diputados. Por parte del señor Vara, vale, si él personalmente está de acuerdo, me parece bien, pero si el motivo es porque cree que así no se van a reproducir los tristes hechos del 17, yo creo que se equivoca, con todo mi respeto, totalmente. Esto es como decir, no, vamos a evitar los asesinatos diciendo que el asesinato no existe. Eso no es así. Es decir, las cosas ocurren porque ocurren. La tensión nacionalista la tenemos ahí desde hace décadas. El hecho de que tú digas que no las vamos a castigar no quiere decir que no exista. Quiere decir que cuando ocurra no vas a tener ningún arma para pararlo, como ya nos ocurrió hace muy poco. Y luego por parte del PP, pues, y también casi se podría decir lo mismo. Ahora descubre el PP que con esto pueden hacer supuestamente daño electoral a PSOE. Y mi respuesta es: voy a seguir protestando para que la gente no te vote a ti, sino que me vote a mí. Pues yo creo que tampoco es correcto. Vamos a hacer iniciativas legislativas del tipo que sea, como por ejemplo dijo Ciudadanos, venga, presenta una moción de censura que por lo menos pueda retrasar todo esto, que por lo menos obligue a todos los grupos a dar sus motivos, sus motivaciones para que esta ley salga adelante. Pues no, tampoco. Entonces, al final, desde mi punto de vista, que yo no sé nada de nada, ¿no?, pero desde mi punto de vista, al final resulta que cada cual hace sus cuentas buscando unos votos y al país y a los ciudadanos pues, que nos zurzan. Rosa. Bueno, yo no estoy de acuerdo.
no estoy de acuerdo que sea un tema electoral. No creo de eso que se sea trata, de que no estés de acuerdo. No estoy de acuerdo. Yo no creo que sea un tema electoral. Yo lo veo más desde el punto de vista jurídico. Y desde el punto de vista jurídico es evidente que se ha producido... a ver, el problema con el que yo creo que se tropieza sobre todo el PP es en que desaparezca la figura de sedición y se reduce la pena, por así decirlo, que se resume prácticamente en eso. Pero yo creo que es un error, porque, a ver, el problema que hay con el delito de sedición que nos trae de cabeza actualmente con Puigdemont es precisamente ese, que no está homologado a nivel europeo y este señor está viviendo la gran vida en Waterloo a costa de los españoles y de los europeos. Entonces yo creo que si el modificar el concepto del delito de sedición para homologarlo al concepto que hay de este tipo de delitos a nivel europeo, permite que a este señor se le pueda extraditar o se le pueda imputar un delito y traérselo de nuevo a España. Un señor que, por cierto, ha tomado posesión como eurodiputado sin el acta de diputado porque no vino a recogerla a Madrid. Y, sin embargo, se está beneficiando de todos los beneficios como eurodiputado. Y si esa modificación puede servir judicialmente para que se pueda... Porque precisamente el intento de imputación de Puigdemont lo estuve siguiendo porque a nivel de derecho internacional era imposible imputarle nada precisamente porque no existía esa homologación. Yo creo que lo que hay que buscar es esa homologación. Si el Partido Popular, donde tiene el problema es en los años de condena o de delito o imputar por ese tipo de hechos, eso yo creo que es lo que hay que discutir, pero lo que no se tiene que discutir nunca es que un delito haya que homologarlo a lo que es, sobre todo dentro de lo que es el ámbito europeo, porque es lo que te permite que tú puedas, la persona que estás persiguiendo a nivel europeo o lo más próximo posible, tú puedas imputarlo. Si no, se queda de rositas como está este señor, porque los otros que participaron y no les dio tiempo a fugarse de España han estado su tiempecito a la sombra. Y ahí están estos señores que, bueno, que ya han terminado o tienen ya sus beneficios penitenciarios por el tiempo que han estado ya en prisión, pero es que el otro señor es que todavía vive viviendo en Waterloo, que tiene allí una media oficina consular montada, o sea que... Claro, pero en sentido común va en el sentido contrario. Primero, no es un problema de homologación, es un problema que cuando... Sí, es un problema de homologación. Si tú no homologas pero el problema de homologación no viene porque este delito no exista en formas similares en el resto de los países de Europa. Viene porque en forma de traición. Se puede... Es ese precisamente, por eso hay que homologarlo. Claro, pero homologarlo no significa quitarlo como es que no lo están quitando. Lo que se pretende es quitarlo. No lo están quitando, lo que están es homologándolo, le están cambiando la redacción. Eso no es verdad. Ese es el sinónimo que le han puesto para que cuele. No, lo que quieren es quitarlo y reducirlo a unos desórdenes que no tienen nada que ver con esto. Aquí hay un ataque al Estado. Entonces ese ataque al Estado tiene que estar reconocido como un ataque al Estado. Pero que puede ser pero el problema de otra forma no es fácil, pero es muy fácil porque tú lo que tienes es que homologarlo a nivel europeo. ¿Qué significa homologarlo? Homologarlo es que los hechos sean identificables con el tipo de delito al mismo tipo de delito a nivel europeo. ¿Alta traición o rebelión? Habrá que buscar la fórmula. Pero lo que se pretende es eliminar. Habrá que llevarlo a alta traición. Yo creo que no se pretende eliminar. Yo creo que lo que lo que está en el papel es eliminación del delito de la sedición. Bueno, entonces, si lo que se pretende llevar a lo mismo que tienen otros países, bien, pero no es esa la idea. La idea, además, el problema no surge de eso. El problema surge de que cuando se elabora la Carta en el espacio europeo de justicia, se tasan solamente una serie de delitos que son los delitos comunes. Todos los demás quedan fuera. Como este es uno de... ¿A quién se le ocurre
pensar que voy a tener que extraditar a alguien porque ha hecho un golpe de Estado en su país. No se le ocurra a nadie, entonces quedó fuera. Lo que hay que buscar es que la legislación europea... No es por la legislación europea, cada país europeo tiene su propia legislación y tiene identificados pero en el espacio común europeo solamente se tasaron una serie pero por lo menos que se te quede, te lo puedes agarrar por algún sitio. De todas formas, en sentido común, dice que la solución a todo esto, la solución a un problema gordo que tenemos en España de tensiones nacionalistas, no es voy a rebajar, voy a quitar el delito. Más bien todo lo contrario. Nosotros tenemos un problema, me da exactamente igual lo que diga Europa, la respuesta de nuestro sentido común español es que este delito tiene que ser penado, porque además es la manera de frenar estas pulsiones nacionalistas que existen y, por otro lado, de decirle a la sociedad, para nosotros esto es importante. Sin embargo, si lo que haces es quitar el delito, estás diciéndole a la sociedad, esto no importa, vamos a seguir aguantando... Pero es que yo no creo que se quite, no creo que se quite. Pues lo que quieren. No, yo creo que no. Yo creo, a ver, dentro de lo que son los delitos cabe una gradación y dentro de esa gradación te cabe la sedición perfectamente. Con lo cual, si no te cabe en una parte o no te cabe en una parte del delito, siempre te puede caber en la otra. Y de eso te permitiría que no haya una persona en el extranjero pegándose la vida patria ahí estoy de acuerdo contigo. A excusas de que como el delito no es homologable, pues bueno, aquí estoy yo. Pero ahí estoy de acuerdo contigo, pero la solución yo creo que no es esta, la solución es todo lo contrario. Lo primero, porque en los 2 últimos años el gobierno de nuestra nación ha hecho bien poca presión para que Puigdemont venga. Ha estado retrasando... No, poca presión no, es que no se podía hacer nada. No, sí se pueden hacer. No se pueden hacer muchas cosas a nivel interno y a nivel externo. Pero y si está hecho, protegido, está protegido por el Parlamento Europeo. Se pueden plantear este tipo de conflictos entre el Consejo Europeo, se puede ayudar, por ejemplo, al juez Llarena para que pueda mantener su euroorden, se pueden hacer muchas cosas que no se han hecho. Pero es que todas esas cosas se han estado intentando. Pero la respuesta no puede ser quitar el delito. Es decir, esto es engañarnos a nosotros mismos o peor, mentir a la gente. Yo voy a quitar el delito para traer a Puigdemont. Vale, lo traigo, pero lo traigo de rositas y se va a quedar de rositas y se va a poder presentar a las elecciones catalanas dentro de 4 años. Si modificas el delito no, porque precisamente lo que estás realizando Puigdemont es un delito continuado, porque mientras estés en la situación se le puede imputar, con lo cual no se escapa. No se escapa y te quitas el que mañana te venga otro en las mismas condiciones, con la misma historia, se te larga otra vez al mismo sitio, a Bruselas, y otra vez estamos en las mismas, con lo cual seguimos en la misma circunstancia y no le damos solución, cabreamos al personal y por no eso lo los nacionalistas catalanes han quedado tan tristes ahora. Porque han dicho, es que esto va a ser mucho peor y si al que han no le empezado gusta, a tocar las palmas. A ver, no. El único que no toca las palmas es precisamente el que está en Waterloo. Porque al final Puigdemont es un enfermo. Puigdemont es un enfermo. Cierto, pero al final ha sido el más listo porque se ha librado de pasar por la cárcel. Es que es un enfermo, pero al final ha sido el más listo porque es el que se ha librado de la cárcel. Pero lo que no puede ser es que esto es un sinsentido, desde mi punto de vista. Es un sinsentido. Y para colmos engañar a la ciudadanía. Es decir, esto no va a resultar en una mejora de la situación en Cataluña. Lo va a empeorar. Yo creo que sí. Podemos ser muy buenos pensando que creemos que sí, pero no va a pasar. No, pero es que está muy destensionada. Yo estuve viendo... Está destensionado porque se le está dando todo. No. A ver, no. No. A ver, porque se le ha negado. El que es independentista es independentista. Vamos a ver. Se les ha impugnado. Se le está quitando se le ha dado dinero todo el que han querido y encima están ahí pero mira, el que los les nacionalistas da a ellos les otorga más poder es el votante. El votante, según las últimas encuestas que yo he visto de intención de independencia, están por debajo del 50%, con lo cual eso ya es después de haber estado en un 70%,
Yo creo que eso ya ha sido ganar mucho terreno, con lo cual... yo creo, Rosa, que nunca ha estado por encima del 50%. Yo creo que nunca. Sí es cierto que ahora está por debajo del 50 bastante. Está bastante por debajo del 50. Pero yo creo que nunca ha estado en el 70. En cualquier caso... En 45 y en 55. Claro, y a lo mejor por encima del 55. Y a lo mejor cabe pensar que esa masa de votantes que han cambiado de opinión con respecto a la independencia no lo han hecho por esto, sino que lo han hecho porque los suyos han tirado para adelante, se han encontrado con el Estado y han visto que eso no funciona. Y ahora resulta que el Estado tira para atrás para decirle, no, oye, que sí, que puede que funcione. Vamos a ver cuántos nacionalistas tenemos cuando se les empiecen a negar las cosas. No sé, pero yo sé que yo sí estuve viendo que la política que se estableció con Cataluña durante un tiempo provocó que se incrementara el número de nacionalistas de una forma exponencial. Es que salía todos los días un nacionalista nuevo, que se creaba un nacionalismo nuevo. La política que ha incrementado... eso ha llevado a que hubiese una tensión en Cataluña tan grandísima que se han perdido relaciones personales, familiares y vecinales, o sea, de todo tipo, por la tensión tan grandísima que se ha creado. Yo creo que están empezando a notar ahora esa falta de esa tensión que va disminuyendo y que va facilitando la convivencia, porque en el momento en que se afloja esa cuerda tan tensa que tenían del nacionalismo, ya la gente va teniendo un poquito más de seguridad porque sabe que no le van a ladrar a la cara ni nada de eso. Entonces, yo entiendo que haya gente que quiera pensar eso. Provocar más tensión, yo creo que provocará otra nueva... Entiendo que hay gente que quiera pensar eso y que quiera ver el mundo lleno de florecitas y el mundo de Yupi, pero quienes de verdad han creado nacionalistas son los nacionalistas. Y lo han creado porque se les ha... No, son las políticas que se hacen contra son los nacionalistas y porque se les ha cedido el poder creador de nacionalistas, que es la administración pública y sobre todo el sistema educativo. El sistema educativo es una fábrica de nacionalistas y ahí nadie ha querido entrar. Los que crean nacionalistas no es el partido que se opone a los nacionalistas, es el sistema educativo, y cuando tú cedes la administración para que quien la posee haga lo que quiera, que es lo que ha pasado en Cataluña, entonces claro que creas futuros votantes tuyos. Si yo soy nacionalista, pues creo futuros votantes míos que son nacionalistas. Entonces, no nos engañemos. Los creadores de nacionalistas no son el PP en su día, no. Son los propios nacionalistas, con la connivencia de todos los gobiernos que ha habido en la democracia. Todos, sin excepción, que han permitido que hagan lo que quieran con el sistema educativo. No estoy de acuerdo con eso. Bueno, puedes no estar de acuerdo. Este debate yo sé que da para mucho, pero tenemos que terminar. Es apasionante, realmente. Indudablemente que las decisiones de hoy van a tener una repercusión en el futuro. Sí. Eso es indudable. De una manera o de otra, lo veremos. En cualquier caso, seguiremos hablando porque esta semana es esta semana en la que se debate este tema y vamos a seguir hablando de ello. Nosotros nos vamos a despedir con unas imágenes más amables después de todo esto, y es que se ha anunciado ya que el día 24 se va a encender el alumbrado extraordinario de Navidad en la Plaza de España con un abeto de 21 metros de altura, pues parecido al de años anteriores, y que este año, pues al igual que el pasado, va a haber un espectáculo de luz y sonido en la Plaza de España con el objetivo de potenciar las ventas del comercio, porque al fin y al cabo esto, la Navidad es muy bonita, pero es muy comercial. Es fundamentalmente comercial, eso es así. Así que, bueno, os invito a que veáis estas imágenes y que estéis el día 24, nosotros lo retransmitiremos en directo, el encendido del alumbrado eléctrico desde el balcón del Ayuntamiento, desde la Plaza de España. Luisma, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Que tengas una buena semana, y lo mismo, Rosa, que tengas una buena semana. Igualmente, yo, si me permite, mandarle un saludo como siempre a nuestro querido Abel, que sigue despacito, pero sigue luchando ahí, y recuperándose. Sigue recuperándose, entonces pues un abrazo muy grande a Abel y a su familia y nada, que se recupere, que siga con ese avance, aunque sea pasito a poco.
Nos sumamos desde esa casa al deseo de recuperación de nuestro compañero picotero y amigo Abel. Aquí ponemos el punto y final a este tiempo de La Picota. Recuerden que nos pueden ver en las redes sociales de esta casa, en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y Twitch, y también en nuestra página web en televisionextremeña.com, donde pueden consultar las noticias más inmediatas de Mérida y de Extremadura. Mañana regresamos a una nueva edición de La Picota en torno a las 10 menos 25 de la noche. Hasta entonces, que sean muy felices.